Muy buenas chicos, nuevamente les saluda su profesor Manuel Taboada y hoy vamos a continuar con un tema bastante interesante, pero es un tema complementario que sin embargo no pueden dejar de avanzar sin él. Antes de entrar a lo que es la etapa del feudalismo como tal, profesor, ¿qué es eso? Es una etapa de la humanidad. Acuérdate que hicimos nuestras dos tablas en historia, ¿no? Sobre cómo se dividía la humanidad. Había las etapas que te daban la historia aburrida, ¿te acuerdas? Eran las etapas en donde recordabas la prehistoria, recordabas la caída de Roma, la toma de Constantinopla, la Revolución Francesa, pero esa era la historia aburrida y solo se centraba en Europa. Ahora vamos a ver las etapas de la humanidad en torno a las contradicciones. ¿Te acuerdas que te dije? Claro, claro que te dije. Mira, una primera contradicción era ¿cuál? El hombre contra la naturaleza, luego el hombre contra el hombre, pero el hombre amo contra el hombre esclavo. Ahora, ya eso se supone que lo estudiaste antes. El esclavismo. Roma, Grecia, eh, Egipto, Mesopotamia. Ahora se supone que vamos a ver qué sigue después de Roma. ¿Qué sigue después de Roma? Si la contradicción amo-esclavo ya se superó, ¿qué puede continuar? ¿Ya no va a haber contradicciones entre los hombres? ¿Ahora todo va a mejorar? Vamos a ver cómo se puede ir configurando este nuevo mundo después de la contradicción amo-esclavo que ya ha sido superada. Y para eso vamos a reducir un poquito por aquí y vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Hoy vamos a hablar no del feudalismo como tal, sino una etapa previa, perdón, una introducción. ¿Ya? El feudalismo lo vamos a ver después, pero vamos a ver más o menos la etapa como que de transición y vamos a explicar más o menos qué es también la Edad Media. Yo quiero que recuerdes entonces esas etapas, ¿no? Del esclavismo. Uno de los más grandes imperios esclavistas de toda la antigüedad, después de vencer a la naturaleza, fue Egipto, Grecia, pero sobre todo fue Roma. Roma fue uno de los más grandes imperios esclavistas. Pero como todo en la historia, tiene su final, todo acaba, todo termina. Este final marcó para el mundo la apertura de un nuevo sistema económico político y de una nueva contradicción, como te decía, el feudalismo. Pero hasta llegar al feudalismo vamos a ver qué pasaba antes. Mira, vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a ver algunos antecedentes. Lo que sí debes saber es que Roma cae, pero no cae toda Roma. Vamos a ver por acá un dibujito de Roma. Mira, esto era todo el Imperio Romano. Vamos a ampliarlo. Esto de aquí era todo el Imperio Romano. Todo esto era. Mira, llegaba desde Italia, en donde estaba su capital Roma, ¿no? Llegaba por el este a España, mira, hasta Britania, y Britania es lo que lo que es ahora Inglaterra, no Gran Bretaña. Mira, llegaba a Cartago, el norte de África, hasta Egipto llegaron a conquistar, mira, los países asiáticos, mira, los países árabes asiáticos, Palestina, Turquía, es gigante el Imperio Romano y controlaba todo el mar Mediterráneo, gigantesco el Imperio Romano. Pero vamos a poner como una línea en medio, mira, una línea desde el mouse hasta abajo, una línea. Y vamos a nombrar, en esta línea, vamos a nombrar, a ver, espérame. Vamos a poner algo acá para poder dibujar alguito. No, bueno, así nomás. Ya. Vamos a nombrar a la parte que se encuentra para el lado del este, me da una línea acá, como Roma o el Imperio Romano de Occidente. Y desde esta línea para el oeste vamos a ponerle Imperio Romano de Oriente. Todo este Imperio Romano termina por caer y termina por desbaratarse, termina por desarmarse. Pero no todo el Imperio Romano cae al mismo tiempo. Vamos a tomar en cuenta en este dibujito que la primera parte del Imperio Romano que cae, siguiendo esta línea imaginaria que estamos dibujando acá, es la parte de lo que viene a ser el este. Esta parte de acá, mira, esta parte de acá, el occidente. Esta parte cae primero y con eso cae también el esclavismo.
y va a surgir ahora el feudalismo, pero vamos a explicar cómo es que cae. Y para eso vamos a tomar en cuenta algunas cosas de nuevo. Mira, el final del Imperio Romano cae por una fuerte crisis, como dice acá, y un empobrecimiento del pueblo, ¿no? Se había estancado el comercio, habían desaparecido los pequeños propietarios, la gente que tenía un pedacito de tierra había desaparecido y comienza a surgir la servidumbre. Ahora, esa es una de las razones, pero otra de las razones que no tenemos lamentablemente aquí en el libro y que me gustaría que apuntes es la siguiente. Habían grandes rebeliones de esclavos. Una de las más grandes es la de Espartaco. Profesor, ¿y por qué se rebelaban los esclavos? Porque vivían un fuerte abuso, ¿no? Ellos trabajaban por nada. ¿Y dónde se conseguían esos esclavos? Que no eran de raza o de una etnia negra, sino simplemente eran personas de cualquier color que eran tomadas como esclavos. ¿De dónde venían? Bueno, Roma en muchas de las guerras que tuvo contra todos los países o contra todos los lugares que conquistó, por ejemplo, si llegaba a Cartago, aquí contra los que se oponían a su imperio, los capturaba y se los llevaba como prisioneros a Roma. Los que no aceptaban el imperio de Roma terminaban por convertirse en esclavos. Una de las más grandes rebeliones de los esclavos en el mundo romano fue la rebelión de Espartaco. Y esta rebelión tiene inclusive libros y una película. Uno puede ver que en la rebelión de Espartaco, este Espartaco era un esclavo, pero que había sido pues un gladiador también. Y termina organizando a todos los esclavos que eran más que los ciudadanos. O sea, es como que los esclavos eran más gente que los ciudadanos. Los ciudadanos, digamos, los ciudadanos romanos eran 1000, por ejemplo. Y los esclavos eran 10.000 o 5.000, digamos, ya para no ser tan exagerado. Entonces los esclavos eran más y los esclavos se unían. Podían tirar abajo ¿a quién? Al Imperio Romano. Y fue una de las causas que trajo abajo al Imperio Romano, ¿no? A pesar de que sencillamente hay que tomar en cuenta que luego de derrotar a Espartaco inicia como tal un periodo de imperio, pero estas rebeliones de esclavos continuaron todo el periodo del Imperio Romano, todo el periodo, y debilitaban al ejército romano, ¿no? Morían muchos soldados romanos por defender al imperio. Bueno, vamos a seguir tomando en cuenta lo que comentamos por acá. La gente estaba un poco molesta con el Imperio Romano porque todo se lo gastaba en armamento, todo se lo gastaba en el ejército. Y en la defensa de las fronteras de Roma, en la defensa de esto de aquí, mira las fronteras, porque por todos lados estaban entrando unas tribus conocidas como los bárbaros. Profesor, los bárbaros suena un nombre de que son como personas que no tienen, como animales. Lo que pasa es que los romanos, los que vivían en todo este imperio, pensaban que los únicos civilizados eran ellos. Y todos aquellos que vivían fuera de las fronteras de Roma, eran bárbaros. O sea, eran personas que casi no se diferenciaban con los animales. Entonces, en ese sentido, los romanos consideran a todos los que vivían afuera de Roma, mira, fuera en la parte verde, como bárbaros, como personas que no tenían civilización, ¿no? Como personas sin educación inclusive. Estos bárbaros, han intentado entrar a Roma durante muchos años antes. Y Roma se ha ido defendiendo, pero llegó un punto en donde ya no se pudo defender más. Eso lo vamos a ver pronto. Pero continuemos. La gente estaba disgustada, había rebeliones de esclavos, ¿no? Había una fuerte crisis económica y, como te comentaba, la causa principal que asumen la mayoría de textos es que Roma de Occidente, o sea, esta parte de Roma de acá, perdón, no esta parte de acá, esta parte de acá va a sobrevivir todavía, cae porque las invasiones de los bárbaros fueron muy grandes. Fueron muy importantes. Y mira, toma en cuenta una cosa. Tú, para poder defenderte de invasiones de pueblos
fuera de tu imperio, necesitas soldados. ¿Y los soldados de dónde vienen? Del pueblo. No, los soldados vienen del pueblo. Pero acuérdate que el pueblo está disgustado con el imperio. Y que hay una crisis. Y que la población se está reduciendo porque hay hambre. Entonces ya no hay de dónde sacar tantos soldados ni gente que quiera ser soldado. Esto también fue difícil porque no habían los soldados necesarios para defender ¿qué? Para defender a Roma. ¿De quiénes? De los bárbaros. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Estos son los antecedentes por los que cae el Imperio Romano. Bueno, ahora te voy a explicar algo muy concreto. En los periodos que te había explicado de la historia aburrida, había una edad media. ¿Ya? Había una edad media. ¿Te acuerdas que te había dicho? Edad antigua, que era hasta que aparece la escritura. Edad media, que es ya con la caída de Roma. Edad moderna, con la toma de Constantinopla. Y la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Hoy vamos a ver, antes de continuar, esto de la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media entonces? La Edad Media inicia simplemente cuando esta parte de Roma, este gran imperio esclavista, ¿ya? Esta parte del Imperio Romano cae, desaparece. Cuando esa parte del Imperio Romano, acuérdate, de Occidente, esta parte de aquí no, esta parte de acá, cae, cuando en el 476, cuando esa parte del Imperio Romano cae, ¿no? En el siglo V, inicia la Edad Media, ¿ya? Y luego va a terminar esta Edad Media cuando cae la otra parte de Roma, que es lo que tenemos por acá, que se llamaba Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Pero también cambió, ¿no? Se configuró como el Imperio Bizantino, ¿no? Pero eso es para otra clase. Bueno, veamos, la Edad Media, entonces, profesor, usted me dice que es cuando cae Roma, o Roma de Occidente. Sí, efectivamente. Cuando cae Roma de Occidente se genera el inicio de la Edad Media. Para nosotros es el feudalismo, ya vimos la contradicción, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque con el feudalismo podemos explicar mejor la contradicción siervo, señor feudal. El señor feudal es el que tiene la tierra y el siervo es el que le trabaja la tierra. Pero como todavía estamos viendo la parte de la historia aburrida, para comprender mejor la parte divertida, vamos a explicarlo de manera muy rápida. Mira por acá. La Edad Media inicia entonces con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, y tiene dos periodos. Mira, 1, 2. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿ya? Tiene un periodo en medio que se llama el Medioevo, pero vamos a obviarlo un poquito. La Alta Edad Media, ¿ya? Vamos a tomarla en cuenta como el periodo en el que los bárbaros, ¿no? En el que los bárbaros ya logran entrar a la Roma de Occidente, la logran invadir. Y no solo eso, sino que van fundando reinos. En todos estos lugares van apareciendo reyes de los bárbaros. Profesor, ¿y los bárbaros eran, no sé, un solo pueblo, así como los peruanos? No, ni siquiera como los peruanos. Los peruanos tenemos quechuas, machiguengas, achaninkas, un montón de pueblos. Acá hay etnias de morenos, nosotros que somos más combinaditos, ¿no? Pero bueno, habían todo tipo de bárbaros y ahora lo vamos a ver. Pero tú acuérdate que en la primera parte de la Edad Media, en la Alta Edad Media, que es desde el siglo V hasta el siglo X, los pueblos bárbaros que estaban intentando invadir durante mucho tiempo a esta parte de Roma, llegan a Roma y se asientan como nuevos reyes de estos lugares, ¿no? Se ponen como reyes o como señores feudales, ¿no? Se apropian de la tierra que había acá y suplantan el poder de los emperadores romanos por el poder de los reyes. Esto en Roma de Occidente. Bueno, continuemos. Ahora el medioevo. El medioevo es una etapa del medio, se podría decir. Eso lo voy a explicar luego cuando hablemos de feudalismo. Pero luego del medioevo también se da otro periodo, la Baja Edad Media. Esta es la etapa en donde la Edad Media llega a su mayor punto de desarrollo, pero también cae estrepitosamente y va a desaparecer con eso el feudalismo. Como te digo acá, este es el periodo en el que se consolida el sistema feudal. ¿Cuál es el sistema feudal? El sistema de las tierras. Una persona que tiene una gran extensión de tierra, entonces se hace rey. Pero eso ya sabes, para otra clase. Aquí se realizan las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Mira, las cruzadas no son más que
guerras por religión. Sucede que nuestros amigos bárbaros en algún momento dejaron sus costumbres bárbaras, entre comillas, y comenzaron a asumir el cristianismo. Yo te voy a explicar eso ahorita. Pero con el cristianismo ellos planteaban desde aquí, desde España, Britania, Galia, planteaban qué cosa, recuperar el Santo Sepulcro. ¿Qué es el Santo Sepulcro? Tú que acabas de pasar la Semana Santa, el Santo Sepulcro es donde Jesús había sido enterrado. Y para recuperarlo tenían que viajar desde aquí hasta acá. Pero aquí ya habían, o por acá ya habían otros, mira, por donde están los árabes, ya habían otras personas que gobernaban. Y no lo podían hacer simplemente por un tema de buena fe. Tenían que hacerlo con violencia. Entonces, ¿qué son las cruzadas? Que también va a tener su propia clase. La guerra santa, por recuperar el Santo Sepulcro de Jesús, pero también por imponer la religión católica a todo el mundo que no tuviera religión. Y si no quieres, bueno, te hago la guerra. Esas son las cruzadas, una guerra por imponer mi religión. Acaba surgiendo el comercio, la industria, y va cayendo el sistema feudal gracias a algo también muy lamentable para la humanidad y que hoy lo vamos a recordar con mucho cuidado. La peste negra, una de las peores enfermedades de este periodo. Pero como hoy te voy a explicar esto por encimita nomás, déjalo ahí. Luego vamos a explicar en otra clase exactamente esto. Y bueno, llegamos al tema de las invasiones bárbaras. Vamos a ver un poquito. Pero para entender esto hay que comprender quiénes eran los bárbaros. Mira, los bárbaros. Tú me dices, profesor, usted profesor me dice que a Roma, a nuestra amiga Roma, la invadieron todos los pueblos que estaban alrededor, los bárbaros. Pero ¿quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran una rama de los pueblos que venían de acá del norte, mira, de por Alemania más arriba, en los países nórdicos. Y ellos bajaban buscando tierras, ya que arriba las tierras son muy frías y no producen. Mira, por acá está Rusia supuestamente. Entonces bajaban a tierras más fértiles. Recuerda que las tierras más fértiles también estaban aquí, mira, en África. Entonces que pretendían llegar a África, algunas zonas donde hubiera tierras más fértiles, ¿no? Y ellos se establecen en el sur de la Galia, en Francia, por aquí, ¿ya? Por aquí también. Y habían distintos tipos de bárbaros. Déjame contarte también que los bárbaros tenían, como lo vemos aquí en la foto, los bárbaros tenían distintas costumbres muy extrañas, raras a comparación con las que tienen los romanos. Pero no es que ellos no tuvieran costumbres, ni civilización, ni cultura. Inclusive ellos tenían leyes, ¿no? Ellos tenían leyes muy interesantes. Y tenían dioses también, tenían mitología. O sea, los bárbaros no eran un pueblo que, como decían los romanos, un pueblo pues vulgar, un pueblo que no tenía cultura. Ellos tenían una cultura. ¿Sabes en quiénes creían los bárbaros? Los bárbaros que vienen de aquí del norte de Europa creían en los dioses nórdicos. ¿Y quiénes son los dioses nórdicos? Uno que tú te acuerdas muy bien por Avenger, Thor. Tú te acuerdas de Loki, por ejemplo, de Odín, de Freya, ¿no? ¿Te acuerdas también de quién? Del lobo, ¿no? Fenrir, el lobo Fenrir. Mira, todos esos dioses eran los dioses de los bárbaros antes. Y ellos terminan convirtiéndose a la religión católica luego, al cristianismo. Bueno, estos señores bárbaros terminan por invadir, ¿no? Terminan por invadir todo lo que se llama la Roma de Occidente. Recuerda que los bárbaros tienen su cultura, pero no es igual a la de estos señores. Por eso, como al haber una diferencia, los romanos pensaban que ellos eran unos salvajes, pero no, tenían una cultura muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué tipos de bárbaros habían. Mira, los germanos, los que venían de Alemania casi, por acá, ¿ves? Por aquí más arriba, ¿ya? Los germanos, ¿qué tipos de bárbaros eran los germanos? Mira, los sajones, los normandos, los godos, los visigodos, los vándalos. Esos eran los bárbaros. Yo te voy a preguntar algunos, así que ándate acordando. Sajones, normandos, godos, ostrogodos, visigodos, ¿no? Esos son algunos pueblos bárbaros. Luego los eslavos que venían de aquí, mira,
De por acá venían los eslavos, por aquí. Los eslavos, tienes a los serbios, a los croatas, a los eslovenos. Y luego los fínicos o tártaros mongoles. Estos señores, ¿sabes? Mira estos tres tipos de bárbaros. Los germanos que venían de aquí, los eslavos que venían de por aquí, y tienes a los fínicos o tártaro mongoles que venían, ya sabes de dónde, de Asia. De Asia, mira. ¿Qué tipo de bárbaros venían de Asia? Los mongoles, aunque suene muy gracioso, los mongoles venían de África. Venían los hunos, ¿no? Venían los hunos, los búlgaros, los magiares, ¿no? Es muy interesante. Vinieron de casi toda Europa, ¿no? Europa de Occidente, Europa de Oriente y de Asia. Vinieron a invadir lo que viene siendo Roma. Bueno, continuemos. ¿Por qué invadieron los bárbaros Roma? ¿No? ¿Por qué invadieron? Porque vieron la oportunidad primero, estaban buscando tierras acá, y ya que hacía mucho frío, no habían tierras, y vieron la oportunidad. En Roma de Occidente había una crisis, ya te dije cuáles eran las razones, ojalá te acuerdes, y vieron la oportunidad para invadirla. ¿Qué más? Entre los mismos bárbaros habían también contradicciones. Todo es contradicción, ¿te acuerdas? Mira, los bárbaros germanos, los bárbaros eslavos y los bárbaros asiáticos, ¿no? Los mongoles, los hunos, los búlgaros. Estos bárbaros empujaban a los bárbaros de aquí, les quitaban sus tierras, también entre ellos habían contradicciones. Y ellos tenían que buscar tierras para el otro lado, pero aquí hay mar nada más, entonces tenían que bajar. Como ellos estaban siendo empujados por estos bárbaros que los atacaban, tuvieron que atacar al Imperio Romano. Por eso invaden Roma. Continuemos. Querían aprender de la cultura romana. O sea, los bárbaros no eran unos salvajes. Eran personas con cultura, pero que tenían una cultura muy distinta. Y eran personas con una cultura tan interesante que su cultura era de aprendizaje. Por lo tanto, querían aprender la cultura que estaba dentro de este territorio que se conoce como el Imperio. ¿Ya? A ver, continuemos. Querían asimilar fuerzas, ¿no? Querían sumar más territorios. Vamos acá con un cuadrito que espero lo pegues en tu cuaderno. Y mira, por acá tenemos a los visigodos, los vándalos, hunos, ostrogodos, francos, anglosajones. Simplemente acá hay algunos acontecimientos con algunos de los jefes bárbaros. Mira, algunos tenían nombres todavía de romanos. Mira, Alarico, Recesvinto, ¿no? Genserico, Atila y sus famosos hunos, ¿no? No te voy a agobiar con esto, pero quiero que sepas que muchos de estos jefes saquearon Roma, ¿no? Por ejemplo, Alarico saqueó Roma en el año 410 después de Cristo. Saqueó Roma básicamente por segunda vez. Mira, también acuérdate que Recaredo es uno de los que se convierte al cristianismo, ¿no? Abandonan sus religiones, su religión nórdica. Vamos por acá. Genserico es uno de los que saquea Roma. Ojo, estamos hablando de esta Roma de aquí, la de Occidente. Imagínate que esta raya es la que divide Roma. Luego Atila, ¿no? Que viene con los hunos desde aquí, desde el Asia, ¿no? Y bueno, es vencido por los romanos junto con los visigodos y ostrogodos. Profe, no le estoy entendiendo nada. Mira, los bárbaros que venían de esta zona de aquí, que eran los asiáticos, son los hunos, ¿no? Y ellos estaban empujando a los que vivían por acá. Mira, los eslavos, los germanos, ¿te acuerdas? Los visigodos, ostrogodos, los godos. Estos visigodos, ostrogodos, godos, o sea, germanos, eslavos, estos pueblos bárbaros, en algún momento tuvieron que unirse con los mismos romanos a los que querían invadir para votar a los que venían desde el Asia. Increíble, ¿no? Pero así son las políticas, así es la política y así son las guerras. Tenemos a Teodorico, por ejemplo, que se corona rey en Italia. Ya con estos el Imperio Romano había acabado definitivamente. Y nada, mira, tenemos a Clodoveo, Clovis y Egberto, nada más. Eso no... Tómalo como datos importantes, solo quiero que te acuerdes algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el que se convirtió a la religión católica o al cristianismo? Recaredo. ¿Quién sacó Roma por segunda vez? Alarico. ¿Quién sacó Roma por tercera vez? Genserico, ¿no? ¿Quiénes se unieron a los
a los romanos para vencer a los hunos de Atila, los visigodos y los francos, ¿no? Los francos vienen de Francia. Eso nada más quiero que te acuerdes, ¿no? Para no desesperarnos tanto. ¿Ya? Vamos a ver. Y bueno, te he estado dando más o menos algunas cuestiones previas para que tú sepas que cae Roma, ¿no? Cae nuestro imperio favorito, Roma, pero la Roma de Occidente, y cae por la invasión de unos pueblos conocidos como los bárbaros. Ya te he dicho que los bárbaros tenían su propia cultura, quiénes eran, cuáles eran, ¿no? Ya te he dicho, ostrogodos, visigodos, francos, hunos, bulgaros, increíble. Pero quiero que sepas algo. Aparte de este otro imperio, en pleno medioevo surgía otro imperio por más acá, por los países árabes, mira, Palestina, Siria, Irak, por aquí. Surgía un imperio en torno a una religión. Bueno, casi todos los imperios son en torno a religiones. Pero una religión muy fuerte que hasta ahora tiene muchos, pero muchos seguidores. Esta religión es el Islam. Mira, qué bonito. Ese es su símbolo. Bueno, aunque es volteado para el otro lado. El Islam es como la religión católica. Solo que ellos no, en vez de creer en Dios como tal, creen en Alá, que para ellos es lo mismo que el Dios que tenemos nosotros, el Dios de todo. Y en vez de tener la Biblia, ellos tienen el Corán. Es una religión creada por un profeta que tiene casi las mismas características que Jesús. Es bastante curioso. Ya te explicaré como tal qué es el Islam en la clase de religión. Pero es interesante porque este profeta llamado Mahoma funda una religión muy exitosa en esta parte del mundo, en Palestina, Arabia, en Siria, ¿no? Una religión muy exitosa que llega a controlar el mundo prácticamente. Vamos por acá. ¿Cómo controlan el mundo? Porque la cabeza de la religión, vamos a por acá, la cabeza de la religión, a ver un ratito, sí, listo. La cabeza de la religión se termina convirtiendo en el máximo dirigente o el máximo líder de todos aquellos que siguieran esta religión. Por lo tanto, si yo tengo en una zona determinada 5000 personas que siguen mi religión y yo soy su cabeza, ellos me van a hacer caso como si yo fuera su emperador, su rey, su líder máximo. Cuando muere Mahoma, quiero que te acuerdes esto, Mahoma es el que funda la religión islámica, o también conocida como la religión musulmana, que tiene este símbolo de acá. Cuando muere Mahoma, continúan unas personas que son los líderes espirituales de los musulmanes, o del Islam, de la religión islámica. Estas personas, ¿cómo se llamaban? Eran llamados califas. Mira para acá, has escuchado seguro toda esa palabra. Los califas. Los califas eran los sucesores de Mahoma. Es como decir, a ver, Jesús le dice a Pedro que construya su iglesia, ¿no? Y los sucesores de Pedro son los papas. Bueno, pues los sucesores de Mahoma se llaman los califas. Y los califas eran considerados los dirigentes máximos del Islam, ¿no? Todo aquel que fuera musulmán tendría que hacerle caso a ¿quién? Al califa, claro. Pero en realidad eran reyes simplemente con bastantes tierras. En estos tiempos hubieron 3 califatos, o sea, 3 grupos de califas. Profesor, ¿y por qué no lo hablamos de frente de uno nada más? El problema es que cada uno era como si fuera de una familia distinta y también tenían, inclusive hubo una división en el mismo Islam. Y eso generó complicaciones. Vamos a comenzar con los primeros califas. Mira, cuando muere Mahoma, su suegro, Abu Bakr, mira, es difícil de pronunciar, su suegro se declara el enviado de Dios, de Alá, y termina convirtiéndose en el nuevo califa. Seguido de esto, el segundo califa, cuando muere este señor, en el 634, ya estamos ya después de la caída de Roma. Acuérdate que Roma de Occidente cae en el siglo V y ya estamos en el siglo VII, mira. El segundo califa fue Omar I, ¿no? Y este señor expandió el Islam fuera de solamente esta parte de aquí. Lo expandió por más lugares, ¿sí? Lo expandió a Egipto, Siria, Irak y parte de Mesopotamia, ¿no? Y todos esos lugares hasta ahorita son lugares donde se profesa el Islam gracias a Omar I.
Muerto Omar I, sigue Othman, ¿no? Othman, que era el yerno de Mahoma, ¿no? Era el esposo de una de las hijas de Mahoma, ¿no? Y fue una de las primeras personas en convertirse a la religión islámica, ¿no? Una de las religiones. Quiero que te acuerdes también que es una de las religiones más importantes del mundo. No solo la religión católica o evangélica es la más importante. La islámica es una de las más importantes porque tiene una cantidad de seguidores impresionante. Bueno, Othman fue declarado como el tercer califa en el año 644. Lamentablemente era anciano, pero llega a recopilar varias informaciones sobre lo que es el Islam y publica un texto oficial, ¿no? Como una Biblia que reemplazaba en varias partes al Corán, que es como su Biblia, ¿no? Hace como una nueva Biblia, el Corán, y vamos a borrar todas las Biblias anteriores, solo vamos a seguir el Corán. Esto generó disgusto entre la población. Había población que quería seguir a la Biblia anterior y había población que continuaba con este nuevo Corán, con esta nueva Biblia del Islam. Lamentablemente este Othman se vio envuelto en problemas y el primo de Mahoma, Ali, termina destronando a Othman, ¿no? ¿Y por qué lo destrona? Ahí vemos la primera división del Islam. Ellos consideraban que el Corán anterior era el que se debía tomar en cuenta, no el nuevo, no el que escribe Othman, ¿no? Se genera una rivalidad, ¿no? Se genera una rivalidad entre Ali y Othman y Ali termina destronando a Othman, pero Othman más adelante va a tener un pariente que es el del segundo califato, el califato Omeya, mira. Este segundo califato tiene a Muawiyah, vamos a decirle así, que es pariente de Othman. Entonces se divide entre los que quieren el Corán nuevo y entre los que querían el Corán antiguo. Entre los que querían el Corán antiguo estaba Ali, entre los que querían el Corán nuevo estaba Othman, pero bueno, Othman ya había muerto y ahora estaba Muawiyah. Así se da la primera división, la primera ruptura entre el Islam. Quienes creían en Ali y en el Corán antiguo se conocían como los chiitas, y quienes creen en el nuevo Corán se conocían como sunitas. Entonces se dividen entre chiitas y sunitas, y hasta ahorita hay esa pelea, esa bronca, ¿no? Ese conato entre los chiitas y sunitas, los seguidores de Ali contra los seguidores de Othman. Bueno, vemos que Ali termina también siendo derrotado por Muawiyah y funda un nuevo califato, pero acuérdate que el califato no es solamente ser el líder de la iglesia, sino también ser líder de todo un territorio y una serie de personas. Y van a mover la capital, que estaba en Medina, a Damasco. Tú busca Damasco en internet, está entre los países árabes. Este señor Muawiyah, que era pariente de Othman, regresa la religión hacia el anterior Corán y comienza a estabilizar las cosas. Claro, porque lo que hizo fue, después de que Ali matara a Othman, su familiar lo vengó, terminaron matando a Ali y fundan, como te digo, la dinastía Omeya, ¿no? Para que no haya estos problemas de quién iba a seguir siendo el líder espiritual, él plantea el principio de sucesión califal, ¿no? O sea, muero yo, sigue mi hijo, ¿no? O si no, alguna personalidad que yo mencione. Estos señores expandieron el imperio musulmán, lo expandieron de manera brutal por casi todo el mundo arábigo. Cuando me refiero al mundo arábigo es esta parte de Asia, mira, ve, ¿no? Turquía, Siria, Irak. Hasta llegaron al norte de África e inclusive a las fronteras de la India y China, que ya si vemos el mapa están más allá, me falta pantalla para verlo. Este señor Muawiyah, que es familiar de Othman, termina pues por expandir el Islam a niveles nunca antes vistos, pero también por regresar al Islam a sus raíces, ¿no? Casi llegan hasta la parte de España, conocida como la península ibérica, pero fueron detenidos, ¿no? Fueron detenidos. Querían llegar inclusive también a Francia, ¿no? Pero fueron detenidos por un señor conocido como Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Pero yo de Carlos Martel tengo también una clase específica
que es muy interesante. Este Moaiwa también termina desapareciendo, muriendo básicamente, y se funda un nuevo califato que también va a mover la capital. Mira, teníamos la capital antes en Medina, luego en Damasco, y ahora la vamos a mover a donde estaba quedando por estos tiempos, en Bagdad. Miren, Bagdad, donde está la Meca. ¿Qué califas había en este nuevo califato? El tercer califato, el califato de Abbasi. Tenemos Abu al-Abbas, ¿no?, que es el primer califa Abbasi, ¿no? Y básicamente con estos califatos, con estos califas Abbasi, lo que sucede desde Abu al-Abbas es que se impulsa lo que es el conocimiento, se impulsa lo que es el comercio, se impulsa lo que es la cultura, ¿no? Entonces se invierte en grandes cantidades de dinero en la ciencia. Pero más adelante no solamente Abu al-Abbas es el que impulsa la ciencia, sino por ejemplo Harun al-Rashid también, ¿no? Y comienzan a ampliar lo que es hasta la filosofía y la medicina del Islam, ¿no?, del mundo musulmán. Quiero que te acuerdes algo. Tú alguna vez, bueno, no tú, pregúntale a tus papás, ¿alguna vez han tocado un librito conocido como Baldor? Que es un libro de, vamos a ver por acá, es un libro muy interesante. A ver, por acá está. Es un libro muy interesante de álgebra, mira. Es un libro muy interesante, por acá lo podemos ver. Acá dice Baldor, ve. Es un libro muy interesante de álgebra. Lo vamos a abrir en pantalla completa para que lo puedas ver. Mira, un libro de álgebra. Quien sale aquí es Al-Khwarizmi, ¿ya? ¿Por qué sale este señor que es musulmán? O sea, obviamente es musulmán. ¿Por qué sale este señor aquí? Mira, por una sencilla razón. Este califato de Abbasi, junto con todos sus califas, los más importantes, Abu al-Abbas y Harun al-Rashid, impulsan las matemáticas, la astronomía, la ciencia, la filosofía, la filosofía, la medicina, de una manera que nunca nadie antes lo había hecho. Tanto así impulsan las matemáticas que déjame decirte que los números que nosotros utilizamos para las matemáticas, el 1, el 2, así como lo dibujamos, ¿no?, el 2 como un patito, el 3 como el 3 de esta manera, ¿no?, el 4 como una A, es gracias a los musulmanes de estos tiempos, ¿no?, del medioevo. Estos musulmanes fueron los que han creado el sistema de numeración arábiga, así se llama. Mira, vamos a buscar por acá qué es el sistema de numeración arábiga para ir terminando. Mira, sistema de numeración arábiga. Ajá, mira, esto es, a ver, esto es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto era el sistema de numeración arábiga, ¿ya? Ellos son los que prácticamente terminan poniendo las primeras piedras para que nosotros podamos usar los números como los usamos ahora. Entonces, quiero que te acuerdes algo más o menos. Mira, en el mundo musulmán, el primer califato inicia y expande la religión musulmana. El segundo la termina estabilizando y también expandiéndola a su máximo. Bueno, en el primero se da esta división entre chiitas y sunitas, perdón. Y el tercer califato va a impulsar la ciencia, la filosofía, el conocimiento, ¿ya? Eso quería que te acuerdes. Bueno, básicamente más adelante estos señores del califato de Abbasi dejan un poco el poder político en mano de sus ministros y comienzan a asumir más el poder espiritual, ¿no? Ya se dan a ver como sacerdotes y menos como gobernantes, ¿no? Para el mundo occidental, la religión musulmana es muy importante. Muy importante porque nos permite conocer que hubieron otras culturas. A ver, me perdonas un ratito. Ajá, ahí está. Que hubieron otras culturas que también tenían muchísimos conocimientos. Una de ellas fueron los musulmanes, ¿no? Y hasta ahora también nos hace dar cuenta que existen dos religiones muy importantes: la religión católica o la religión cristiana, que cree en Jesús, y la religión musulmana,
¿no? Que también creen en Dios como llamado Alá y tienen su Biblia que se llama el Corán y tienen su símbolo que en vez de ser una cruz es esta, ¿ves? En religión yo te lo voy a explicar mejor, pero para ir cerrando ya este tema, acuérdate, antes de pasar al feudalismo como tal, estamos en la Edad Media. Roma está a punto de caer o ya ha caído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los invadieron los bárbaros. Y los bárbaros eran pueblos que vivían alrededor de Roma, ¿cierto? Los bárbaros eran pueblos que vivían en torno a Roma. Terminaron invadiendo, pero no toda Roma, acuérdate, solo la Roma de Occidente. Finalizando en medio de esta invasión, también al otro lado del mundo, en Asia, en el mundo árabe, estaba configurándose un nuevo imperio, el imperio árabe, ¿no? Con una religión, la religión musulmana. Acuérdate también que todo esto pasaba en la Edad Media, que se divide en tres. Alta Edad Media, ¿no? Que por aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver. La Alta Edad Media. La Alta Edad Media, ¿no? Mira. En donde se comienzan a darse que estos bárbaros se asientan y hacen reinos. La Baja Edad Media, que es ya el momento cumbre de la Edad Media, bueno, el medioevo, perdón, luego el momento cumbre de la Edad Media, que es la Baja Edad Media, y luego la caída por una serie de factores, uno de ellos es la peste negra. Entonces, yo quiero que te acuerdes de esas cosas, y eso básicamente va a venir en tu examen. Entonces ya yo con esto me despido y espero haberte podido dar esta clase complementaria. Esto es solo una clase complementaria. No hemos hablado de feudalismo en sí, no hemos hablado del Islam en sí, porque esa clase va en religión. No hemos hablado tampoco de la caída de Roma como tal, pero sí hemos dado algunos detalles para que cuando entremos a feudalismo tú sepas más o menos cómo se da el feudalismo y después de qué se da el feudalismo, ¿no? Y qué termina sepultando el feudalismo. Sí, el feudalismo termina sepultando a la contradicción entre el hombre amo contra el hombre esclavo, ¿no? Acuérdate, es así, puras contradicciones. Hombre contra naturaleza, vencimos a los mamuts, vencimos a la naturaleza, ahora va a surgir una nueva contradicción, hombre contra hombre, hombre amo, hombre esclavo. Superada esa contradicción, cae Roma, surge una nueva contradicción, hombre señor feudal, hombre siervo. Pero bueno, eso para las siguientes clases. Muchísimas gracias por haberme escuchado, cualquier duda la puedes poner en la caja de comentarios o hablarme a mi WhatsApp personal. Espero que te haya gustado esta clase, no te olvides de repasarla, porque de aquí van a venir los exámenes. Cuídate mucho, no salgas de tu casa.